El año en que morí fue el año en que más lo amé. Kay County fue a consolarme. Su luz de luna me encerró en el sótano durante todo un día y una noche. Luego, los cables eléctricos se cortocircuitaron y se desató un incendio. Me asfixié allí dentro. En mi última mirada antes de morir, vi a un joven con un taburete golpeando con locura la cerradura de la puerta, corriendo hacia mí. El fuego quemaba su ropa, pero no le importaba. ¿Quién era él? No podía recordarlo. Solo sabía que al final morí en sus brazos. Después de mi muerte, mi alma permaneció junto al chico. El fuego creció, pero él me sostuvo fuertemente sin moverse. Le grité que corriera. ¿Vas a quedarte aquí esperando morir? Pero sabía que no podía oír el llanto de un fantasma. Finalmente, llegó el camión de bomberos y una docena de bomberos lo sacaron juntos. Así, por fin dejé ese maldito sótano. Afuera el sol brillaba, era un buen día. Vi a Kay County paseando ansiosamente frente a la villa, agarrando a la gente y preguntando, ¿la chica del sótano salió con vida? Oh, todavía no sabía que estaba muerta. Mira, este chico que me gustó durante 10 años, incluso mientras yo era devorada por las llamas, no se atrevió a entrar para salvarme. Mi cuerpo aún estaba en los brazos del joven. Ignorando a todos, caminó directamente hacia un coche negro, abrió la puerta y me colocó en el asiento del pasajero, incluso abrochando cuidadosamente el cinturón de seguridad para mi cuerpo sin vida. Luego, el coche arrancó rápidamente, dejando atrás la villa con la chica muerta en brazos. El chico huyó como en una escena sacada directamente de una película. Dejamos la ciudad. El paisaje se transformó lentamente en campos y aldeas, luego en playa. Llegó al mar, una costa desierta sin desarrollar. Finalmente, el coche se detuvo. Me sacó en brazos, caminando lentamente hacia las profundidades del océano hasta que ambos nos hundimos bajo el agua. Dijo, Hyun-ji, soy Lee So, ¿me recuerdas? ¿Podría ser una confesión? ¿Confesión? ¿Confesión? Abrí los ojos y me encontré de pie en un aula de secundaria, rodeada de compañeros de 17 o 18 años. Una chica me empujó y dijo, Hyun-ji, ¿eso es una carta de amor en tu mano? Un papel arrugado estaba torcido en mi mano, el sobredirigido ordenadamente a Kay County. Había regresado al día en la secundaria cuando me confesé a Kay County. Era viernes por la tarde, casi la hora de la salida. En 5 minutos, Kay County entraría al aula y le entregaría esta carta frente a todos. ¿Qué dijo en ese entonces? Oh, dijo, lo siento, no quiero salir con nadie ahora. No, negué con la cabeza, lo entendiste mal. Justo entonces, Kay County entró por la puerta. Alguien gritó en tono burlón, Kay County, Hyun-ji quiere hablar contigo. Rompí la carta por la mitad y dije con calma, no es nada, todos están bromeando. Tiré el papel roto a la basura. Kay County me miró un momento y luego volvió a su asiento. Los observadores suspiraron decepcionados. Oh, pensé que iba a haber algo de drama, supongo que no. Pasé las páginas de mi libro esperando el final del día. Todos estaban felices empacando, pero yo tenía una sensación vaga de que había olvidado algo. Tal vez en ese entonces no era importante, así que quedó enterrado en el río de la memoria. Hasta que el profesor jefe entró, de repente lo recordé. Era él. Los compañeros murmuraron, mira la hora, casi es la salida. Nuestro profesor jefe frunció el ceño. Nuestra escuela era una institución privada de élite, asistida principalmente por ricos, así que le costaba controlar a los estudiantes. Señaló a alguien fuera de la puerta, entra. Entró al aula Lee So. Lo recordé. Era un estudiante transferido que se unió en el último año desde otra ciudad. Siempre llevaba un uniforme descolorido y una mochila vieja y desgastada, diferente del estilo lujoso de todos los demás. Quizás por eso rara vez hablaba y solía estar aislado, siempre sentado al fondo resolviendo ejercicios. Pero sus notas eran excelentes, consistentemente en el top 3, especialmente en materias como física donde casi siempre sacaba la puntuación perfecta. Lee So se inclinó ligeramente y se presentó, mi nombre es Lee So. So, como en el agua que puede llevar o volcar un barco.
Me transferí de Chussery. El profesor asintió y señaló un asiento vacío al fondo. Puedes sentarte allí. Lizou caminó lentamente por el aula hasta su asiento detrás de mí. Colocó cuidadosamente sus libros sobre el escritorio, luciendo un poco nervioso pero también algo perdido. Pero estaba bien. A los 17 aún teníamos tiempo, una oportunidad de comenzar de nuevo. Después de que el profesor se fue, la clase volvió a estar ruidosa. Todos se giraban para mirar a Lizou con curiosidad. Un notorio alborotador llamado Fuam se acercó y le preguntó, Chussery, esa es la ciudad minera cercana, ¿no? Mi familia tiene negocios por ahí también. ¿Cómo se llama tu padre? Tal vez mis padres lo conozcan. Lizou apretó las yemas de los dedos, un poco desconcertado, murmuró, mi padre no tiene negocios, él solo. Podría estar cavando carbón en las minas, Fuam completó burlándose. Por aquí muchos aprendieron temprano a adular a los ricos y menospreciar a los pobres. Muchos lo encontraron divertido y se acercaron a mirar, haciendo que Fuam se sintiera aún más arrogante. Levantó el libro de Lizou y lo olió, realmente tiene un olor a humedad, se burló. Las risas sonaron frías y burlonas. No pude soportarlo más. Me levanté y arrojé agua de mi vaso sobre la cabeza de Fuam. ¿Qué eres? ¿Un perro que huele así? Fuam me miró furioso, empapado y humillado. Se remangó y gritó con rabia, Hyun-ji, ¿quieres morir? Lo siento, pero ya estoy muerta. Tal vez la Hyun-ji de la secundaria era tímida y reservada, pero no la Hyun-ji que había vivido 28 años. Sonreí, sí, quiero morir. Pero no terminamos peleando. K-County se acercó frunciendo el ceño mientras me miraba. ¿Qué te pasa hoy? Vete a casa. K-County era el delegado de la clase y su familia era la más influyente de toda la ciudad del sur. Naturalmente, Fuam no se atrevería a pelear con él. Sin embargo, ver a K-County solo me hizo recordar aquel infierno abrasador y el humo sofocante que me mató. Le dije, ya no volvamos a casa juntos. Me quedaré a hacer ejercicios y prepararme para el examen de ingreso a la universidad. K-County resopló y me miró raro, ¿qué te pasa, Hyun-ji? Solo que ya no quiero verte, señalé hacia la puerta del aula. Puedes no molestar mis estudios. Hay alguien esperándote afuera. La belleza de la clase de al lado, Seng, estaba llamando a K-County. Seng y yo crecimos juntas. Nuestras familias hacían negocios y se frecuentaban. Solía pensar que K-County me trataba bien, llamándome hermanita E. Pero claro, él solo me veía como una hermana. A quien siempre le gustó fue a Seng. Seng saludó desde la puerta. ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Vienes o no? K-County me miró, golpeó mi escritorio con el dedo. Si física es muy difícil, puedo ayudarte el fin de semana. Luego tomó su mochila y fue hacia Seng. Al final solo quedamos Lizou y yo en el aula. El reloj seguía corriendo. Detrás de mí, oí el leve rasgar del bolígrafo de Lizou sobre su cuaderno. Siempre tuve la impresión de que él era un estudiante diligente. Pero Lizou, me pregunto, ¿qué ves tú cuando? Me di la vuelta y apoyé la mano en el respaldo de mi silla, estudiándolo detenidamente. Sus cejas y su boca comenzaron a fundirse con la imagen de aquel hombre que me sostenía en el fuego. Dijo, Hange, Soijo, ¿me recuerdas? Debí estar mirándolo demasiado fijamente porque Lindo levantó la vista, se tocó la barbilla y preguntó con cautela, ¿hay algo en mi cara? Sacudí la cabeza rápidamente, tartamudeando, no, nada. Para romper la tensión de forma torpe, tomé un libro de práctica de física de mi escritorio, lo abrí en una página y lo puse frente a él. ¿Podrías ayudarme con este problema? El rostro de Lindo se relajó de inmediato. Echó un vistazo al problema y dijo, este no es tan difícil. Por simple que fuera, yo todavía no lo entendía. Mi física era atroz, siempre arrastraba mis calificaciones hacia abajo. Sacó una hoja de papel y garabateó 2 ecuaciones. Es así, luego así, y luego así. ¿Lo tienes? Respondí con un largo Sonrió. ¿Qué tal si te ayudo a construir una base primero?
Debió haber notado mi expresión vacía, dándose cuenta de mi verdadero nivel. Cerró el libro de práctica, sacó su libro de texto y dijo suavemente: empecemos desde el capítulo 1. La tutoría de Lindo era mejor que la de mi rígido profesor de secundaria o cualquier academia en mi vida pasada. Seguía a Kay County por todas partes, acosándolo con todo tipo de preguntas. Kay County, ¿puedes repasar el teorema de la energía cinética? Kay County, ¿por qué nunca puedo resolver el último problema de matemáticas? Kay County, estoy tan frustrado. No es de extrañar que a menudo me lanzara una mirada fría y dijera: ¿eres idiota, Hambre? No tienes remedio. Hasta que el guardia de seguridad de la escuela pasó por allí, se paró en la puerta y nos gritó: ¿qué hacen ustedes dos aquí tan tarde? ¿No es hora de irse a casa? Solo entonces Leo y yo nos dimos cuenta de que eran casi las 8 de la noche. Cuando la escuela estaba a punto de cerrar, empacamos rápidamente nuestras mochilas, disculpándonos mientras corríamos hacia la puerta de la escuela. Un coche tocó la bocina cerca. Era el conductor de mi familia, el tío Hank, quien había venido a recogerme. Bajó la ventanilla y gritó: señorita, apresúrese. Su madre la espera en casa para la cena. El tío Hank me miró con severidad, no muy complacido. Rápidamente abrí la puerta, pero antes de subir, me giré hacia el hijo. Es tarde, ¿necesitas que te lleven a casa? No, mi casa está lejos, en los suburbios del oeste. No está en tu camino, respondió con una sonrisa torpe y rígida. Además, todavía hay autobuses a esta hora, es conveniente. Lijo me saludó con la mano y corrió hacia la parada de autobús. Los suburbios del oeste estaban lejos, el trayecto en autobús tomaba más de una hora. Solo había estado allí una vez, aún no estaba completamente urbanizado. Por todos lados había edificios bajos y viejos, con basura amontonada en el suelo. Le grité: Lijo. Se giró y pregunté: ¿sabes mi nombre? Bajo la luz de la calle, su rostro estaba ligeramente sonrojado. Dije: me llamo Hank, el Hank de jengibre y el de brote. Recuérdalo bien. Aunque he viajado en el tiempo, ninguno de mis conocimientos académicos de secundaria vino conmigo. Es una verdadera tragedia. Además, yo solo era un estudiante promedio en cuanto a inteligencia. Así que ahora no tengo más opción que encorvarme sobre mi escritorio los fines de semana, estudiando los libros de texto de secundaria, donde casi cada línea está llena de anotaciones. No soy inteligente, pero siempre he sido diligente. Justo cuando estaba concentrada en el material, mi teléfono sonó, asustándome. Era Sharing. Me envió una foto por WeChat, una imagen de la sala de estudio de la biblioteca, con varios libros y 2 tazas de té con leche sobre un escritorio, junto con un emoji de disgusto. Pequeña ven a hacerme compañía. Es aburrido estudiar el fin de semana y ni siquiera soy estudiante de estudios culturales. ¿Vienes? Es Sharing es estudiante de danza. El condado de PI realmente es especial. Nunca pensé que su mente funcionara de esta manera, llevando a alguien a la biblioteca para una cita. Respondí simplemente: no. Ella no respondió de nuevo. Volví a mis estudios, pero mientras continuaba, mi cabeza se sentía como papilla. Extrañaba lo claro que el hijo me había explicado las cosas esa tarde. Abrí mi teléfono, descargué la lista de contactos actualizada del grupo de la clase, encontré el número del hijo y lo llamé. Respondió rápidamente. Lijo, dije. Soy Hank. Él dudó. Me reí. Estaba trabajando en unos ejercicios y pensé en ti. Espero no molestarte. Hablamos de todo tipo de cosas. Los maestros más estrictos de la clase, los que tenían cierto favoritismo y algunas leyendas escolares y chismes que habían circulado por años pero que el hijo nunca había escuchado antes. Él respondía constantemente, a veces participando con exclamaciones exageradas, satisfaciendo completamente mi deseo de contar historias. Realmente era una persona amable. ¿Pero por qué no podía recordar cuándo y dónde nos habíamos cruzado antes? Charlamos bastante antes de colgar.
Luego abrí mi red social y noté que Kay County inusualmente había publicado una actualización. Hoy repasé algunos conceptos de física. Fue bastante gratificante. La foto mostraba parte de un cuaderno de trabajo de física con una avalancha de me gusta y comentarios. Monitor de clase, enséñanos física, es tan difícil. ¡Wow! Incluso el mejor estudiante ahora estudia en serio. Kay County, si mejoras más, obtendrás 200 puntos. Antes de que el hijo se transfiriera a nuestra clase, Kay County siempre ocupaba el primer lugar, su puntaje muy por encima del segundo. Pero una vez que el hijo llegó, la posición de Kay County comenzó a tambalearse, con ambos turnándose como primero y segundo. Al resto de la clase le encantaba observar la rivalidad entre estos dos campeones académicos. Sin embargo, por lo que recuerdo, Kay County y el hijo no habían intercambiado más de 10 frases y no eran particularmente cercanos. Me sentí un poco culpable por molestar tanto tiempo al hijo, así que esa noche revolví la cocina en busca de ingredientes y horneé una caja de galletas para dárselas como regalo. En el pasado, solía hacer estas cosas, incluso llevando mis galletas horneadas para que Kay County las probara. Sin embargo, una vez visité su oficina y accidentalmente vi un cajón lleno de mis galletas apenas tocadas y algunas incluso mohosas. Solo entonces me di cuenta de que realmente no le gustaban las cosas que hacía. Mi madre me oyó en la cocina y bajó frunciendo el ceño. Kay County ni siquiera le gustan esas cosas. ¿No puedes hacer algo más? ¿Quién dijo que esto es para Kay County? Respondí orgullosa mientras levantaba la cabeza y empaquetaba las galletas en una caja. Es para un nuevo compañero de clase. Mi madre me miró de forma extraña, chasqueando la lengua sorprendida. Al día siguiente, durante el recreo, me giré y puse las galletas en el escritorio del hijo. Él abrió cuidadosamente la caja, sus ojos se iluminaron, lucía sorprendido y feliz, aunque algo inseguro. Dijo, Hande, eres la primera en hacerme galletas. Qué bien se siente que aprecien mi trabajo. Justo entonces, Kay County salió de la oficina del maestro con un montón de papeles. Al pasar, se detuvo, nos miró y preguntó repentinamente, ¿tú hiciste esas galletas? Lijo y yo nos sobresaltamos. Kay County miró fijamente las galletas un momento y dijo, Hande, ¿no dijiste una vez que nunca le darías tus dulces caseros a nadie? Me rasqué la cabeza, recordando que cuando perseguía a Kay County en secundaria, si dije algo como, Kay County, nadie más probará mis dulces caseros. Qué tonta fui, pensé, sintiéndome un poco avergonzada mientras bajaba la cabeza sin querer hablar con él. Como no respondí, Kay County dirigió su atención al hijo en su lugar. Escuché que eres bueno en física, comentó, colocando los papeles sobre el escritorio como si eligiera un tema al azar. El hijo negó con modestia, no realmente, solo promedio. No seas tan modesto, dijo Kay County, sacó un papel del montón y se lo entregó. 98 puntos, bastante alto. Esta fue tu prueba de ingreso cuando te transferiste, ¿verdad? Acabo de recogerla de la oficina junto con los resultados del cuestionario. Me incliné para mirar. Aparte de algunos puntos descontados en el último problema, el resto eran puntuaciones perfectas. Kay County señaló el problema marcado y dijo, esta es una pregunta de competencia de física, échale otro vistazo. En mi vida pasada, Kay County siempre tenía clases privadas con tutores externos para materias como física, preparándose para competencias. Finalmente ganó un premio, lo que incluso aumentó su puntaje en el examen de ingreso a la universidad. Al ver que escuchaba atentamente, me dio un golpecito en la frente y preguntó, ¿lo entiendes, Hande? Molesta, lo miré con disgusto, no me subestimes, no pienses que no puedo progresar. Inesperadamente, su sonrisa se suavizó un poco. ¿Por qué no viniste a la biblioteca este fin de semana? ¿No te dije que te ayudaría con tus preguntas? Esta fue la primera vez que decía algo así, pero negué con la cabeza. Si no entiendo, simplemente le pregunto al hijo, él se sienta justo detrás de mí. La expresión de Kay County se congeló. Me miró y luego al hijo, pero no dijo nada. Sosteniendo sus papeles, se alejó, deteniéndose solo unos pasos más adelante para girarse y decir, Hande, la fiesta de Schinde es el próximo sábado. Vas a ir, ¿verdad?
La fiesta de celebración de Sherin sería un punto de inflexión. Sherin era estudiante de arte, así que sus requisitos académicos eran bajos, mientras que ella lo hizo razonablemente bien, podría ingresar a una escuela decente. En mi vida pasada, se superó a sí misma y recibió ofertas de algunas escuelas de danza reconocidas. Su padre organizó un banquete en un hotel de 5 estrellas para celebrarlo, incluso le dio 2 días libres para festejar con sus amigos, con la condición de que no podía quedarse fuera durante la noche. La regla de su padre tenía sentido. Sherin tenía muchos amigos de todos los ámbitos de la vida. Alquiló una suite de lujo en un KTV para la fiesta y yo también fui. Había compañeros de nuestra escuela y algunos amigos de sus clases de arte externas. El ambiente era caótico y ruidoso. Kay Canty y Sherin estaban en el centro, siendo animadas para cantar un dúo. Cerca de la medianoche, mi madre me hizo una videollamada. Sherin vio el identificador de llamada y dijo, tu madre fue de compras con la mía hoy, probablemente estén en tu casa jugando al mahjong ahora. Apagué mi teléfono. No contestes o definitivamente intentará arrastrarme a casa a través de ti. Pero yo era del tipo obediente, así que contesté. Como era de esperarse, era mi madre y la madre de Sherin. La madre de Sherin, con su voz fuerte, nos regañó por el ruido. Sang, ¿sabes qué hora es? ¿Vas a venir a casa o no? Dime dónde estás, enviaré al conductor de la familia a recogerte. Sherin puso los ojos en blanco y murmuró, mamá, deja de fastidiar. Déjame tener una noche de diversión después de los exámenes. No me va a pasar nada. Las dos discutieron ida y vuelta hasta que finalmente su madre declaró, si no vienes a casa esta noche, no esperes tu mesada el próximo mes. Sherin, quien recibía una generosa mesada mensual de 50,00 yuan, se quedó en silencio en ese momento, terminó la llamada murmurando que su noche estaba arruinada. Kay Canty luego nos acompañó abajo y esperó con nosotros en el vestíbulo hasta que el tío Han llegó para recogernos. Sang no le habló a Kay Canty en todo momento. Ella estaba molesta durante la llamada con su madre, le había hecho señas esperando que dijera algo en su nombre, aunque solo fuera para tranquilizar a su madre diciendo que la cuidaría esa noche. La madre de Sherman adoraba a Kay Canty e incluso tenía esperanzas de emparejarlos. Si Kay Canty hubiera dicho algo, su madre podría haber aceptado, pero él permaneció distante e indiferente esa noche, dejando a Sang sin otra opción que regresar a casa conmigo. Ella pisoteó con frustración y murmuró enojada, ustedes dos son los peores, arruinaron totalmente la diversión. De camino a casa esa noche tuvimos un accidente automovilístico. La policía de tráfico concluyó más tarde que fue culpa del tío Jian por conducir ebrio. Él asumió toda la responsabilidad. Sherman y yo pasamos medio mes en el hospital. Sus heridas fueron peores que las mías, con daño a los ligamentos de la pierna que la dejaría sin poder bailar durante años. Su madre lloraba amargamente junto a su cama, prometiendo al tío Han que pagaría por esto con su vida. Él enfrentó consecuencias legales y pagó una indemnización, pero ninguna cantidad de dinero pudo reparar lo que se había roto. Este accidente fue un punto de inflexión. Sin él, Sherin se habría quedado en el país y los tres habríamos continuado nuestra amistad como en la secundaria. Unos años después, Kay Canty podría haber terminado con Sherin. Me habría dolido, pero después de llorar, les habría dado mi bendición y seguido con mi vida. Pero ese accidente lo cambió todo. Sherin abandonó la escuela de danza y se fue al extranjero a estudiar arte. Kay Canty y yo fuimos a la misma ciudad para la universidad y nos veíamos ocasionalmente. Él sabía que yo tenía sentimientos por él, pero sus palabras más frecuentes hacia mí eran, Hanji, ¿realmente crees que estás haciendo lo correcto por Sang? La culpa nos perseguía a ambos. Viajaba por medio China para comprar galletas de almendra de Mao para Sang y se las enviaba por correo. También ponía su alarma y se quedaba despierto hasta tarde para conseguir entradas para conciertos de J. Cho solo porque ella mencionó que quería verlo en vivo. Y nunca olvidaba los regalos para las fiestas, cumpleaños y aniversarios. Más tarde, después de vivir en el extranjero durante algunos años, Sherin regresó a China y Kay Canty reunió a sus viejos amigos para organizar una celebración para ella. La fiesta duró hasta el amanecer.
Después de cantar una canción, Sherin de repente tomó el micrófono y me preguntó, Hanji, ¿ya te graduaste hace muchos años? ¿Todavía le importa a tu mamá si llegas a casa por la noche? En ese momento, el aire se volvió inquietantemente silencioso. Sabía que nunca me había perdonado del todo. Pei County la llamó impotente, Sachman. Pei, no me interrumpas, gritó. Habiendo bebido un poco, su tono se volvió agresivo. Hanji, ¿no eres tú la obediente? De todos modos, no encajas con nosotros. ¿Por qué no te encerramos en una habitación pequeña tú sola? Probablemente serías más feliz allí. Se aferró al brazo de Pei County, su voz dulce pero burlona. No tenía palabras, sentía el impulso de discutir pero también una culpa que me silenciaba. Pei County suspiró, me miró de reojo, luego sacó la llave y me encerró en el sótano con la ayuda de Sam. Sherin golpeó la puerta del sótano y se rió diciendo, Hanji, te dejaré salir cuando termine la fiesta. No sabía por qué su fiesta duró tanto, pero solo sabía que se desató un incendio. En esta nueva vida, no dejaría que la tragedia volviera a ocurrir. Sabía que era casi imposible evitar que Sam celebrara sus resultados del examen, así que decidí no asistir. Sin mí, el tío Han no conduciría a recogernos el sábado por la noche. Pei County llamó preguntando, ¿cuándo vienes? Había mucho ruido de fondo y apenas podía entender sus palabras. No voy, estoy estudiando, dije. Después de un breve silencio, Pei County respondió fríamente, como quieras y colgó. Supuse que mi reputación como ratón de biblioteca trabajadora ya estaba bien establecida. Alrededor de la medianoche bajé y vi al tío Han en la cocina, haciendo videollamada con un viejo amigo de sus días en el ejército, charlando y bebiendo. Saludó cuando me vio, Xiai, ¿por qué no estás dormida aún? Abrí la boca, dudando, pero finalmente dije, tío Han, ya estás mayor, tal vez deberías beber un poco menos en el futuro. En la sala, algunas señoras jugaban alegremente al mahjong. La madre de Sam acababa de ganar una mano y su suerte era fuerte. Miró la hora y de repente recordó, oh, Sherin salió a celebrar esta noche. Me pregunto si ya volvió. Déjame llamarla. Pero su teléfono estaba apagado y todas las llamadas quedaron sin respuesta. Una de sus amigas bromeó, es tu turno de repartir, ganando dinero y ahora huyes. Sherman yacía en la cama. Miré el reloj mientras el tiempo pasaba. La noche afuera era tranquila, como cualquier otra. Lentamente me quedé dormida. A la mañana siguiente, mi madre me despertó, Hanji, baja a desayunar. Eran solo las 8. Somnolienta, tomé mi teléfono y comencé a revisar mis redes. Una de mis compañeras había publicado, la belleza de la escuela y el mejor estudiante, la pareja perfecta. La foto era de Pei County y Sherin. Ambos estaban dormidos en el sofá, la cabeza de Sam apoyada suavemente en el hombro de Pei County, probablemente cansados por la fiesta tardía. Alguien, percibiendo el potencial de chismes, había tomado una foto y la compartió en línea, lo que llevó a numerosos comentarios burlones. Sabía que algo pasaba entre ellos, la pareja de primer nivel de nuestra escuela. Al ver la foto, desperté al instante, sentándome en la cama. El accidente realmente no había ocurrido, Sherin no se había ido de la celebración y todo estaba bien. Emocionada, rápidamente le di me gusta a la publicación y añadí, esto es maravilloso. Pero momentos después, al actualizar, la publicación había desaparecido. Pei County luego me llamó, Hanji, dijo con un tono inexplicablemente suave. Anoche las cosas se pusieron bastante locas. Me fui a mitad de camino y no me uní al resto de la fiesta. No sabía por qué me decía eso. Se rió, pensé que vendrías. Si hubiera sabido que no venías, yo tampoco habría ido. Me rasqué la nariz, sin saber cómo responder. Después de una pausa dije, si no hay nada más, voy a desayunar. Él respondió, nos vemos en la escuela mañana. Aunque la foto había sido eliminada, los rumores se esparcieron rápidamente, especialmente porque muchos compañeros habían asistido a la fiesta de Sherin de lunes. Sentía el zumbido de los chismes entre todos, pero me mantuve al margen.
Después de todo, los exámenes mensuales se acercaban y era el primer examen importante de Lindo desde que se cambió de escuela. El maestro principal hizo un anuncio con suspenso sobre las clasificaciones. Tenemos un caballo negro en la clase esta vez. La competencia es lo que impulsa la mejora, ¿cierto? Hizo una pausa. Hijo quedó primero en el grado. La clase estalló. Por primera vez, el mejor puesto, K-Count, había sido superado. Hijo, el estudiante transferido que apenas hablaba con nosotros, había surgido como un rival justo antes de los exámenes de ingreso a la universidad. Aunque ya conocía las capacidades de Lindo, eso no impidió que me sintiera emocionada. Me giré y, entusiasmada, despeiné el cabello de Lindo. Jo, eres increíble. Su cabello quedó desordenado, pero no se molestó, simplemente sonrió con dulzura. Versión corregida y traducida al español, escrito LINMCH, sin saltos de línea mi compañero de escritorio. Sin embargo, no pudo soportarlo y me dio un codazo. Hanji, baja la voz, dijo mirándome. ¿No ves que el monitor de clase está molesto? Siguiendo su mirada, vi a Pakán sentado junto a la pared mirándome a mí y a Lingo con una mirada fría, sus labios apretados en una línea delgada, casi congelado como una estatua. De repente sentí un escalofrío al darme cuenta de mi falta de empatía. Pakán había sido el mejor estudiante durante casi 3 años y ahora había caído al segundo lugar. Cualquiera estaría molesto en su posición, y yo estaba riendo sin importarme nada. ¿No era eso como echar sal en la herida? Tosí 2 veces, bajando un poco mi emoción, y finalmente la mirada de Pan se apartó de mí. Respiré aliviado. Gracias a la tutoría de Lindo, mis calificaciones habían mejorado significativamente, y ahora todos los viernes después de clases me quedaba voluntariamente a estudiar con él durante otras 2 horas, beneficiándome de su guía. Inesperadamente, Pakán también se quedó cuando sonó el timbre. Sherin vino corriendo a la puerta de nuestro salón. Peletún, vamos a casa, le gritó como solía hacerlo, pero Pasen no respondió ni recogió sus cosas. En cambio, le dijo, adelántate, me quedaré un poco más a estudiar. Todos los que aún no se habían ido se voltearon a mirar. ¿No es eso un poco excesivo? Ya tienes una plaza asegurada, no necesitas estresarnos. Gracias a un premio en la Olimpiada, la Universidad Objetivo de Pan le había bajado el puntaje requerido en 6 puntos, así que aunque no se esforzara al máximo, tenía la admisión asegurada. Pakán los ignoró, esperó hasta que todos se fueron y luego movió sus libros para sentarse a mi lado. Sorprendido, pregunté, Pakán respondió con naturalidad, estás más cerca de Lío aquí, así es más fácil para nosotros discutir los problemas juntos. Eso me dejó sin palabras. Debería darles espacio a ustedes dos, los mejores estudiantes, pensé. Pero antes de que pudiera decir algo más, Pasen sacó una pregunta y comenzó a discutirla con Mayo. Lin, ¿tienes una solución más simple para este problema? Siento que lo estoy sobreanalizando. Al mirar, me di cuenta de que era una pregunta que había respondido mal en el examen, así que obedientemente me quedé en silencio y escuché mientras los dos intercambiaban ideas académicas, absorbiendo su sabiduría. Al final de la sesión de estudio nocturna, sentí que mis neuronas estaban en sobremarcha. Pakán y Jo a menudo tenían diferentes enfoques para resolver problemas y sus discusiones provocaban nuevas ideas alrededor de las 8 p.m. Pasen me dio un golpecito en la cabeza con su libro. Hanji, es hora de ir a casa. Volví a la realidad. Cierto, vámonos. Como ya le había dicho a mi madre que estudiaría en la escuela los viernes por la noche, ella arregló para que el tío Hank me recogiera 2 horas después. Lo seguía insistiendo en tomar el autobús a casa, nunca permitiéndome darle un aventón. Pero esta vez, Pakán se nos unió. A pesar de ser un heredero rico de segunda generación, no tenía un coche familiar que lo recogiera. Pasen se frotó la nariz y me miró descaradamente. Deja que el tío Hank me lleve a casa. ¿No se turnaban nuestras familias para recogernos después de la escuela en aquel entonces? Puse los ojos en blanco. ¿Monitor de clase? ¿No puedes aprender del Jo y tomar el autobús? Es más ecológico. Pakán ignoró mi razonamiento.
¿O debería llamar a tu madre y decirle que me dejaste abandonado en la puerta de la escuela en medio de la noche? Derrotada, subí al asiento trasero mientras el tío Han conducía en silencio al frente. De repente, Pacan preguntó, Hanji, los exámenes de ingreso a la universidad están a solo unos meses. ¿Ya decidiste a dónde quieres ir? Su pregunta me recordó que debía empezar a pensar en mis planes futuros. Quería ir al sur, ver el mar, pero en mi vida pasada elegí una universidad del norte solo para seguir a Pasen. No es que la ciudad fuera mala, simplemente no era para mí. Pasen notó mi silencio y añadió suavemente, cuando decidas, avísame. Respiró hondo como si reuniera valor, luego me miró con determinación. Quiero ir a la misma ciudad que tú. Me sorprendió. ¿No tienes ya una universidad de primera con plaza garantizada? Más importante aún, esa escuela también le proporciona a Payam muchos recursos de networking. La mayoría de sus amigos y familiares se graduaron de allí. Realmente no tiene motivos para cambiar su escuela objetivo ahora. Sacudió la cabeza sin responder, simplemente repitiendo, Hanji, necesitamos estar en la misma ciudad en el futuro. No me interesaba estar en la misma ciudad que Pasen. Esa noche, acurrucada bajo mi manta, le escribí a Lingo, Len, ¿ya decidiste a qué universidad quieres postularte? Después de enviarlo, me di cuenta de lo inútil de mi pregunta. Con las calificaciones de Lindo, podía prácticamente elegir cualquier escuela. Respondió rápido, todavía no. ¿Y tú? Escribí mientras imaginaba, quiero ir a algún lugar cálido y húmedo donde pueda ver el mar. Él respondió, coincidentemente, yo también. Este chico claramente me estaba copiando. En mi vida pasada, trabajé duro en la secundaria principalmente para poder ir al mismo lugar que Pacan. Pero esta vez, quería esforzarme por mí misma. En el segundo semestre del último año, el ambiente en clase se volvió más serio. La cuenta regresiva para los exámenes de ingreso se sentía pesada para todos. Incluso en nuestra escuela privada, el director organizó una reunión motivacional invitando a los estudiantes con mejores calificaciones a dar discursos sobre sus experiencias. Naturalmente, Pasen y Lindo, los mejores académicos, fueron seleccionados como oradores. Recordaba esta reunión como mortalmente aburrida la última vez. Aguanté hasta el turno de Pan, escuché su discurso elocuente y luego no pude más, salí a caminar por el campo deportivo. No tenía recuerdos del discurso de Lindo, tal vez me lo perdí por irme temprano. Lo lamentaba un poco ahora. Esta vez, decidida a no perdérmelo, presté toda mi atención esperando el turno de Lindo. Sin embargo, incluso después de que Pacan terminara y la mayoría de los oradores hubieran pasado, aún no había señales de Lindo. Justo entonces, uno de los organizadores del consejo estudiantil pasó y lo detuve. Oye, ¿dónde está el jo de nuestra clase? No subió. Frunció el ceño, molesto. Intentamos llamarlo pero no contestó. Eun desordenó el orden que establecimos. ¿Qué está pasando? Un sentimiento de inquietud me invadió y salí corriendo del auditorio. ¿Dónde podría estar? Saqué mi teléfono para llamarlo, pero como dijo el del consejo estudiantil, no contestó. Después de varios intentos y con un campus tan grande, vagué entre los edificios escolares, llamándolo y tratando de calmarme. No era un niño pequeño, estaría bien. Finalmente, al acercarme al campo deportivo, un recuerdo me inundó. Recordé haber salido del meeting después del discurso de Pacan en mi vida pasada, caminar hacia el gimnasio y escuchar ruidos y gritos extraños. Por curiosidad me acerqué a la ventana y vi a algunos compañeros rodeando a un chico, golpeándolo mientras le gritaban insultos. Impulsada por un sentido de justicia, entré, lo saqué del grupo y grité, si siguen intimidándolo, se lo diré al maestro. Ahora al pensar, ese chico era Lingo. Corrí hacia el gimnasio, abrí la puerta y vi exactamente la misma escena de mi memoria. Lingo rodeado de compañeros y algunos alborotadores, incluyendo a Fuan. ¿Y qué si tu familia cava pozos? ¿Crees que eres genial solo por ser bueno en los estudios? ¿Quieres dar un discurso en el escenario? Ni hablar. No soporto a los engreídos como tú. Al conocer al Jo, me di cuenta de que su vida escolar era más dura de lo que pensaba.
En una escuela como la nuestra, con círculos sociales cerrados, Lindo era un extraño, un estudiante transferido, callado, de alto rendimiento y de familia pobre, sin grupo, a menudo blanco de acoso. En esta vida, al menos me tenía como amiga. No podía imaginar cuán solo se sentía antes. Tal vez por eso valoraba incluso los pequeños gestos. Mi acto de sacarlo de las manos de Fouan claramente lo impresionó. Ignoré a Fouan y a los demás y avancé decidida. «Hanji, ¿vas a jugar al héroe ahora?» «Esto no va con el guión habitual», se burló. Mi momento fue malo también. La reunión había terminado y los estudiantes empezaban a reunirse cerca, notando el alboroto. Al ver la audiencia, Fouan se emocionó más. «Hanji, hace tiempo que sé que hay algo entre ustedes dos. Admítelo, te gusta, ¿verdad?» Si fuera otro, dejaría a Liu en paz, pero tenía que ser tú. Así que si admites que te gusta, me disculparé. A nuestra escuela le encantaban los chismes y los estudiantes comenzaron a murmurar emocionados. ¿Quiénes son? Oh, es John de la clase 4, hijo, nuestro mejor estudiante. Lo tiró de mi mano, pálido. Olvídalo, Hanji, no te molestes. Hay mucha gente aquí. ¿Qué podrían hacerme? Pero yo no podía resistirme a un desafío. Me enderecé y dije con valentía, ¿y qué si me gusta? ¿Es un crimen tener un enamoramiento? ¿Qué regla escolar dice que no podemos salir? Admitirlo tan abiertamente no fue tan difícil como imaginaba. Todos se quedaron atónitos, nadie hizo ruido, ni siquiera los típicos vítores de los espectadores. Fue Fouan quien rompió el silencio, tartamudeando. John, heroína entre las mujeres, ¿qué estás haciendo reuniendo a una multitud en el mercado? En ese momento, una voz abrupta vino desde atrás. Ni siquiera son los exámenes de ingreso aún. Era el presidente del consejo estudiantil, que señaló a Fouan y a su grupo hablando con severidad. Están por graduarse y todavía intimidan a sus compañeros. ¿Estudiantes, no han leído las reglas de la escuela? ¿No saben que el acoso está estrictamente prohibido en nuestra escuela? La multitud se apartó instintivamente para abrir paso. El presidente continuó, esta es una de las reglas más importantes del código de conducta de nuestra escuela. Aunque el acoso y la exclusión de los estudiantes más débiles ocurrían en privado, rara vez llegaban a las autoridades escolares. Pero esta vez, Fouan tendría problemas. El presidente señaló a cada uno de ellos, tú y tú, todos vengan conmigo a la oficina del director. Después de llamar por nombre, el presidente se volvió hacia alguien detrás de él diciendo, pasen, hablaré primero con el maestro, ¿vienes? Fue entonces cuando me di cuenta de que Pasen había venido con el presidente del consejo estudiantil. Había estado parado en las sombras y no lo había notado. Pasen negó con la cabeza y de repente señaló algo. Que el joven venga también, después de todo, él está involucrado y puede aclarar las cosas. El presidente asintió y agitó la mano indicando que se llevaran a todos. Fouan gritó pidiendo ayuda, no quiero ver al director disciplinario. El presidente le dio una palmada en la cabeza, eso no depende de ti. Los espectadores, al ver que el evento principal había terminado, se dispersaron rápidamente. Yo había planeado esperar algo fuera de la oficina, pero justo cuando estaba por seguirlo, alguien me agarró de la muñeca. Era Pasen, mirándome con ojos oscuros. Hanji, ven conmigo. Noté que su rostro estaba pálido como el papel y sus labios temblaban levemente, como si estuviera conteniendo una emoción intensa. ¿Qué está pasando? Susurré. Me agarró con firmeza, sin darme oportunidad de negarme, y me empujó hacia una esquina. Pasen era mucho más alto que yo y ahora estaba muy cerca, lo que hacía que la presión fuera abrumadora. Hanji frunció el ceño tratando de estabilizar su voz. Entiendo que querías ayudar a Lindo hoy, pero podrías haber llamado a un maestro o a mí. No necesitabas hacerlo de esta manera. Oh, ya veo. Me di cuenta de que él pensaba que solo estaba tratando de ayudar por amabilidad, que mi confesión de gustarme Lin-Ho era una estrategia para ayudar. Sonreí. Pasen, estás equivocado. No ayudé por amabilidad. Realmente me gusta Lingo.
Pasen pareció atónito por mis palabras, congelado por un momento, sin decir nada durante un buen rato. Su rostro mostraba una mezcla de dolor, pánico y algo de lástima. De repente sacó un pedazo de papel de carta rasgado de su bolsillo, sosteniéndolo con cuidado para mostrármelo. «Hanji», preguntó, «me estás mintiendo, ¿verdad? ¿En qué me equivoqué? No puedes gustar de Len Zhou. Si lo hicieras, ¿cómo podrías haberme escrito esta carta?» Era la carta de amor que le había escrito a Pasen, pero que había roto y tirado a la basura. No sabía cómo terminó en manos de Pasen. Lo miré confundido. Pasen sonrió con amargura y admitió sin dudar, «la recogí de la basura». Admito que en ese momento no estaba seguro de cuánto me gustabas. También tenía miedo de que una relación en el último año afectara mis estudios. Pero nunca imaginé que tú, Hanji, gustarías de otra persona. Al ver esa carta, sentí una extraña sensación de alivio. Parecía que mi amor no correspondido por Pasen había terminado, y tal vez eso no era algo tan malo. Le arranqué la carta de las manos, la rompí en pedazos más pequeños y abrí la ventana, arrojando los restos afuera. El papel rasgado revoloteó en el viento, sin posibilidad de volver a unirse. La expresión de Pasen cambió y corrió hacia la ventana, agarrando el marco y asomándose. Apretó los dientes y dijo, «Hanji, desde el momento en que arrojaste esa carta, debiste haber sabido que no me gustas. A partir de ahora, no vengas a mí con nada importante. Como dijiste, todos debemos enfocarnos en el examen de ingreso a la universidad, ¿cierto?» Al día siguiente, cuando entré al aula, sentí que todos los estudiantes me miraban. Normalmente no me importaría. Me senté en mi escritorio y abrí mi libro para estudiar, pero ya era la hora del autoestudio matutino y Iljo aún no había llegado. Toqué la mano de mi compañero de escritorio y pregunté, «¿Dónde está Iljo?» Mi compañero me lanzó una mirada casual, «¿No lo sabes? Por el lío que causaste ayer, Juan se ha convertido en el caso típico de acoso en la escuela. Tiene que hacer una disculpa pública durante el autoestudio matutino. O probablemente esté lidiando con eso con el maestro ahora». Mientras hablábamos, el altavoz del aula sonó y la voz del director disciplinario resonó. «Ha habido un incidente muy grave de acoso en la escuela y ha tenido un impacto muy negativo. Es necesario que los estudiantes involucrados reflexionen profundamente y se disculpen». Fan y sus cómplices, que una vez fueron tan arrogantes, ahora parecían berenjenas derrotadas. Cada uno de ellos se disculpó en voz baja. Los estudiantes en la clase, al escuchar esto, bajaron la cabeza, tratando de contener la risa. Yo tampoco pude evitar reír. El director disciplinario preguntó a Iljo si aceptaba sus disculpas. Iljo respondió, «Nunca les presté atención. No están a mi nivel. No importa cuánto hagan ruido». Casi quise aplaudirle debajo del escritorio, pero al siguiente momento, de repente se volvió hacia mí y dijo, «Hanji, siento que debo ser yo quien confiese. Me gustas». Me congelé. Mi compañero escupió el agua y me miró con asombro. «Guau, ustedes dos nos están alimentando con comida para perros frente a toda la escuela». Como resultado, tanto Len Zhou como yo tuvimos que escribir una autorreflexión, pero los dos podemos crecer abiertamente y tomarnos de la mano en el campus. Aunque las relaciones tempranas parecen perjudiciales para el estudio, mi novio es el mejor estudiante del año. ¿Cómo no iba a aprovechar tal ventaja? Con su compañía y explicaciones, las materias científicas que estaba supervisando parecían volverse más vívidas. Todo el segundo semestre del último año no parecía tan difícil de soportar. El tiempo pasó rápidamente y de repente me di cuenta de que no había prestado atención a Pasen en mucho tiempo. Ya no se quedaba para el autoestudio durante el almuerzo o los descansos de la tarde. Incluso cuando pasaba junto a mí y Iljo en el campus, bajaba la cabeza y caminaba rápidamente. Parecía que realmente estaba poniendo en práctica las palabras que le había dicho antes, ya no molestarme. Cuando salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, yo estaba en un cibercafé enseñando a Iljo cómo dar el golpe final a los súbditos. De repente, el grupo de la clase en el chat explotó con mensajes. Alguien publicó un mensaje diciendo, «Ayuda. Los resultados del examen han salido».
Jo y yo inmediatamente dejamos todo, cerramos sesión y tomamos nuestros teléfonos. Rápidamente revisé mis resultados y estaban 30 a 40 puntos por encima de mis puntuaciones habituales. Verdaderamente un rendimiento excepcional. Grité emocionada y luego miré la pantalla del teléfono de Lindo. Parecía haber un problema de su lado, y uno grande. Su pantalla mostraba 0 puntos. Mis manos temblaban mientras preguntaba en voz baja, ¿cómo puede ser? ¿Olvidaste escribir tu nombre o hubo un error con el número de examen? Lo negó con la cabeza y su dedo se movió lentamente hacia una línea de texto pequeño en la parte inferior de la pantalla. Tu posición está entre los 50 primeros de la provincia. Por favor, revisa los detalles pronto. Grité y abracé a Aljo. El chico a nuestro lado que estaba jugando se quitó los auriculares y nos miró con confusión. ¿Cuántas muertes lograste para estar tan emocionado? Mi cara se sonrojó. Me sonrojé y bajé la voz. Jo, ¿a qué universidad vas a postularte? Lo sonrió, me despeinó el cabello y dijo, lo hablaremos más tarde. Una universidad famosa en el sur le otorgó a Aljo una beca completa y le permitió elegir libremente su carrera. Yo fui admitido en una escuela de formación docente cercana. Todo parecía seguir el camino esperado, excepto en el caso de Pasen. Unos días antes de la fecha límite para enviar las solicitudes universitarias, recibí una llamada del padre de Pasen. Hanji, ¿puedes hacerme un favor y persuadir a Pasen para que se postule a la Universidad A? Entonces me enteré de que Pasen no había tenido un buen desempeño en el examen y no había alcanzado el puntaje requerido para los programas de negocios de las principales universidades nacionales. Sin embargo, con los 60 puntos adicionales ofrecidos por la Universidad A, todavía podía ser admitido. Para ser honesto, no entendía muy bien por qué el padre de Pasen me llamó a mí. En primer lugar, en esta situación, ¿por qué Pasen dudaría en ir a la Universidad A, una de las mejores escuelas del país? No podía entenderlo en absoluto. En segundo lugar, como un extraño, ¿qué podía hacer yo para convencerlo? Pero como el padre de Pasen era un mayor, me resultaba difícil rechazar su solicitud, así que después de colgar, llamé a Pasen. Después de una larga pausa, finalmente respondió. Dudé un momento antes de preguntar, Pasen, ¿aún no has decidido a qué universidad postularte? La voz de Pasen sonaba cansada. Por un momento sentí una sensación de frustración y decepción. ¿Estás loco? ¿En qué estás pensando? Vas a ir a la Universidad A, ¿verdad? Con tu nivel, ¿no crees que es un desperdicio ir a una universidad común? No estaba seguro si estaba siendo demasiado duro, pero durante un rato Pasen no respondió. Después de una larga pausa, habló lentamente. Hanji, tengo miedo de que si me voy demasiado lejos, te olvides de mí. Hanji, quiero ir a la universidad en la misma ciudad que tú. Así que eso era lo que realmente sentía. Pero Pasen, no hay necesidad de eso, hablé con frialdad. Si haces esto, perderé el respeto por ti. ¿Quieres que dejemos de ser incluso amigos comunes? Pasen fue a la Universidad A, pasó su examen cultural sin problemas y fue admitido en una academia de danza en la misma ciudad del norte. Jo y yo fuimos admitidos en universidades del sur. Todo parecía perfecto. No hubo accidentes, ni dolor ni dramas posteriores. Nuestra familia todavía tenía una buena relación y celebramos juntos durante unos días. Nuestros padres incluso dijeron que nos llevarían al aeropuerto para despedirnos antes de irnos a la universidad. En el aeropuerto, Jo y yo estábamos en el mismo vuelo, mientras que Simón estaba en otro vuelo. Uno iba hacia el sur, el otro hacia el norte. Nos separamos en la puerta y enlacé mi brazo con el del Jo, entregándole mi mochila. Simón también trató de alcanzar la mano de Pasen, pero él se apartó con frialdad, manteniendo la distancia, frío y distante. Me miró, abrió la boca, pero al final no dijo nada. Les hice una señal de despedida. Adiós, tal vez no nos volvamos a ver por mucho tiempo.